Hola a todos queridos espectadores. Acompáñenme a continuar con esta historia llena de tensión entre Truong y Tieu-nu. El sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados cuando Truong y la madre de Truong regresaron a casa. El camino de vuelta estaba más silencioso que nunca. Nadie dijo una palabra, pero entre ellas había un tipo de silencio distinto, uno suave lleno de comprensión. Al entrar, el aroma del té recién hecho se extendía por el aire. La madre de Truong dejó la bolsa sobre la mesa y miró a Truong con cariño. «Siéntate, hija. Tienes que descansar un poco. El médico dijo que el bebé está bien, ¿verdad?» «Sí, mamá. Mi bebé es muy fuerte. Entonces, tú también tienes que ser igual de fuerte». La señora sonrió a Truong, una sonrisa tenue. Aquella mujer que antes apenas podía mirarla sin dudar de ella, ahora le servía té con sus manos temblorosas pero llenas de afecto. La observó en silencio, cada arruga, cada rastro de cansancio en sus ojos. Todo en esa madre reflejaba el mismo dolor, el dolor por la ausencia de Trueno. Después de la cena se sentaron frente al altar familiar. Encima estaba la foto de Trueno con su sonrisa iluminada por la cálida luz de las velas. Truong agachó la cabeza sintiendo un nudo en la garganta. «Mamá, a veces pienso que si él supiera que llevo a su hijo, volvería corriendo». La mujer suspiró. Trueno siempre tuvo un gran corazón. Si sigue ahí fuera en algún lugar, estoy segura de que piensa en ti y en el bebé. Sus palabras fueron suaves, pero escondían algo más profundo, una esperanza frágil pero que nunca se apaga. Se levantó y tomó la mano de Truong. «No quiero que enfrentes esto sola. Mientras Trueno no esté, yo cuidaré de ti y del bebé. No es por obligación, sino porque siento que tú también eres parte de esta familia». El corazón de Truong se rompió en 1000 pedazos. No dijo nada. Simplemente abrazó a aquella mujer con fuerza y lloró en silencio. Pero fue un llanto distinto, no por tristeza, sino por alivio, por sentirse reconfortada. Porque por primera vez en mucho tiempo ya no se sentía sola. Afuera la noche se hacía más profunda. La lluvia empezó a caer suavemente como si bendijera el hogar. Dentro de la casa, el sonido del té sirviéndose se mezclaba con los susurros de dos almas unidas por el amor hacia la misma persona y que poco a poco empezaban a sanar, paso a paso. Por primera vez en mucho tiempo, Truong sonrió de verdad. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado un lugar donde refugiarse, una nueva forma de familia, un lazo invisible que la mantenía firme. El tiempo pasaba lentamente como hojas cayendo una a una en el silencio del otoño. Truong ya no era la misma de antes. Su cuerpo empezaba a cambiar. El cansancio la seguía como una sombra y a veces las náuseas la despertaban en mitad de la noche. Pero ese malestar físico no se comparaba con la herida que llevaba en el corazón. Cada mañana, al mirarse al espejo, veía a una mujer diferente. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de esperanza, ahora cargaban una tristeza lejana. Su sonrisa, aunque intentaba aparecer, temblaba entre la soledad y la aceptación. Pero bajo esa fragilidad había algo nuevo, una fuerza silenciosa. La fuerza de una madre que se mantiene firme por su hijo, aunque el mundo a su alrededor parezca derrumbarse. Los vecinos del pueblo a veces pasaban a ayudarla, unos le llevaban una sopa caliente, otros la acompañaban al médico. Pero cuando se iban, la casa volvía a llenarse de un vacío inmenso. En esos momentos, Tieu-nu ponía suavemente la mano sobre su vientre y susurraba: «No te preocupes, mi pequeño ángel. Aunque papá no esté aquí, tú y yo saldremos adelante». A veces se imaginaba que Truong regresaba. Lo veía entrar por la puerta, correr hacia ella, abrazarla fuerte y decirle que todo había sido un malentendido, que luchó para volver, que nunca dejó de amarla. Pero al abrir los ojos, lo único que veía era la soledad de la habitación y el sonido lejano de la lluvia golpeando el tejado.
El invierno se acercaba trayendo consigo los días más fríos. Tienu se envolvía bien con una manta gruesa, intentando mantenerse caliente por ella y por la pequeña vida que crecía en su vientre. Entre el cansancio, el hambre y el miedo, todavía quedaba un rayo de esperanza. Tal vez Trueno aún estaba vivo. Tal vez en algún lugar lejano él también pensaba en ella con el mismo dolor, la misma añoranza. Cuando el viento soplaba entre los árboles desnudos del pueblo, Tienu cerró los ojos, respiró hondo y susurró: «Aunque el mundo entero me dé la espalda, mientras tú sigas aquí dentro de mí, nunca estaré realmente sola». Una mañana gris, la niebla cubría todo el valle. Tienu estaba tendiendo ropa húmeda detrás de la pequeña casa. El aire era helado y el cielo parecía llorar con ella. De repente escuchó unos golpes suaves en la puerta. «¿Quién vendrá a esta hora?», murmuró limpiándose las manos en el delantal antes de ir a abrir. Ante ella estaba el señor Nam, un viejo amigo de Trueno. Estaba bajo la llovizna empapado con el rostro marcado por el cansancio, pero en sus ojos brillaba algo que Tienu no veía desde hacía mucho: esperanza. «Tienu», dijo con voz temblorosa. «Hola, hija. Tengo algo que contarte». El corazón de ella empezó a latir con fuerza como si su alma le advirtiera de lo que estaba a punto de escuchar. «¿Es sobre Trueno?», preguntó casi sin aliento. Sintió que sus piernas flaqueaban. «Sí. No sé todo, pero…». Tragó saliva. «Alguien lo vio hace unas semanas en una ciudad costera. No murió. Él está vivo». Todo a su alrededor pareció detenerse. Las lágrimas que había intentado contener durante tanto tiempo empezaron a caer silenciosas y ardientes. Sus manos temblaron al agarrarse al marco de la puerta. «Vivo», susurró como si apenas pudiera pronunciarlo. «¿Estás seguro?». «Sí. Yo no lo vi con mis propios ojos, pero quien me lo contó lo conoce muy bien. Dijeron que Trueno estaba herido, confundido, como si no recordara todo con claridad». Tienu cerró los ojos. Su mente se llenó con la imagen de Trueno sonriendo sus promesas, sus abrazos, toda la ternura que alguna vez compartieron. El dolor que había quedado dormido en su pecho despertó de golpe junto con una pequeña chispa de esperanza. «Entonces, aún hay esperanza», susurró. «Sí, pero debe ser más fuerte que nunca por ti y por el bebé». Tienu bajó la mirada hacia su vientre ya redondeado. En ese mismo instante sintió una pequeña patadita desde dentro, como si aquella vida también celebrara la noticia. «Seré fuerte», dijo Tienu con lágrimas deslizándose por sus mejillas, «no solo por él, sino por nosotros tres». Cuando el señor Nam se fue, el sol comenzó a asomarse entre las nubes, dejando caer un rayo de luz sobre su rostro. Fue la primera vez después de muchos días que Tienu sonrió de verdad. El viento sopló suavemente como si el universo quisiera susurrarle: «Aún no ha terminado. Todavía queda un camino por recorrer». Esa noche Tienu no pudo dormir. La noticia de que Trueno podría estar vivo no dejaba de resonar en su mente como un eco interminable. Afuera, el viento pasaba entre los árboles haciendo crujir las ramas. En la pequeña habitación, lo único audible era el latido de su corazón y la respiración de la vida que crecía dentro de ella. Se sentó junto a la ventana mirando el cielo oscuro, intentando entender lo que sentía. Esperanza sí, pero mezclada con miedo. Miedo de que solo fuera un rumor, una ilusión creada por el dolor. «Si estás vivo», sollozó con la voz temblorosa. «¿Por qué no has vuelto? ¿Por qué me dejaste recorrer este camino sola?». Las lágrimas cayeron una tras otra en silencio. Recordó las noches esperando un mensaje suyo, los días en los que miraba al horizonte con el corazón encogido deseando verlo aparecer entre la gente. La madre de Trueno, que dormía en la habitación de al lado, escuchó el llanto y se despertó. Abrió la puerta con cuidado y se acercó a su nuera. «¿Aún no duermes?», preguntó suavemente. Tienu se secó las lágrimas rápidamente intentando sonreír.
No puedo dormir, mamá. Estoy pensando en Trueno. La mujer suspiró y se sentó a su lado. Sus manos temblorosas pero cálidas tomaron las de Tienu. Yo también pienso en él todos los días. Pero debemos tener fe, Tienu. Aunque el mundo se vea oscuro, mientras el corazón siga latiendo el amor, siempre puede encontrar el camino de vuelta. Esas palabras atravesaron directo el corazón de Tienu. Por primera vez sintió que no estaba sola. Había alguien más que compartía esa fe, ese dolor y ese amor silencioso. A veces siento que ya no me queda fuerza, confesó con la voz débil, pero cada vez que el bebé se mueve dentro de mí, siento como si fuera Trueno diciéndome, no te rindas. La madre de Trueno sonrió con tristeza. Puede ser. Tal vez la vida que llevas dentro sea el lazo que lo traiga de vuelta. Un rayo de luna iluminó los rostros de ambas. En ese momento el silencio se volvió casi sagrado, lleno de promesas que no hacía falta decir en voz alta. Tienu apoyó la cabeza en el hombro de la mujer. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un poco de paz. El miedo seguía ahí sí, pero ya no era tan grande. Una pequeña semilla de esperanza empezaba a crecer entre tantas heridas. Quizás el destino todavía tenía una respuesta para ella, pensó. Y si no, al menos había amado con todo su corazón. El amanecer llegó lentamente como si el cielo temiera despertar los recuerdos aún dormidos. La niebla cubría el pequeño pueblo y el canto de los pájaros se mezclaba con el aliento de un nuevo día. Tienu abrió los ojos. Por un instante olvidó la tristeza. Sintió un leve movimiento en su vientre y una suave sonrisa apareció en su rostro. Ese día la madre de Trueno la convenció de salir al mercado a dar un paseo. Sal a tomar un poco de aire, hija. Te hará bien. Y también al bebé dijo con ese tono tierno que solo tienen las madres. Al pasar por el mercado todos saludaron a Tienu con cariño. Todos conocían su historia, una joven embarazada que perdió al hombre que amaba, pero que seguía de pie con dignidad. Algunos la miraban con compasión, otros con admiración. De repente, desde una esquina del mercado, alguien gritó: «Señorita, espere». Un joven cartero corrió hacia ella con una carta en la mano. «Llegó anoche a la oficina. Es para usted». Tienu lo miró sorprendida. Su corazón latió tan fuerte que parecía querer romperle el pecho. «¿Una carta?», murmuró. El sobre estaba húmedo por la lluvia y con algo de barro, pero la letra la reconoció de inmediato. Era la letra de Trueno. Sus manos temblaron al abrir la carta. El papel tenía el olor de la lluvia y de la distancia. Những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Từ Tiêu. Cô đứng im, cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bài Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Từ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Uzi. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó. Đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chuyến mới bắt đầu. Không được làm Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.